Pues ahí viene el día, ahí viene la fecha, 10 de abril, la consulta de revocación de mandato tan jaloneada, tan polémica. Se sigue invitando a participar a los ciudadanos. Para algunos el INE no ha hecho lo suficiente, sobre todo para aquellos que simpatizan con la 4T. Para el Instituto Nacional Electoral hicieron lo que pudieron con lo que les dieron. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿cómo Buenas estás? noches. Muy buenas noches. Arturo Dama, Arturo. Hola, Lucy, Carlos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Consulta de revocación de mandato. Llegamos a la fecha, llegamos porque está en la Constitución, porque se consiguieron las firmas o las validó el Instituto Nacional Electoral y porque se definió la pregunta. No les voy a cuestionar si van a ir o no a participar, pero ha sido, Lucy, un camino pues con muchos obstáculos, con muchas piedritas que se han colocado ahí. Sí, bueno, creo que lo describes bastante bien. Creo que pues sí vale la pena preguntarnos, bueno, ¿cómo llegamos a este pues primer ejercicio histórico? Y creo que en realidad el debate público sí ha transcurrido en 3 vías paralelas, ¿no? Uno que tiene que ver con la herramienta en sí, cuáles son las características, si nos gusta o no, etcétera, cómo fue diseñada. El segundo que tiene que ver con el uso que le dieron a esta herramienta tanto pues el gobierno como la oposición y por último el papel que jugó el INE. Pero cuando estuve analizando justo estos 3 temas, pues me di cuenta que ninguno tenía que ver con, pues precisamente el espíritu de este ejercicio democrático de participación directa, ¿no? Sobre todo me llamó la atención que, pues en un país donde normalmente nos quejamos de que no tenemos este tipo de mecanismos de participación directa más allá de las elecciones cada 6 años y las elecciones estatales, etcétera, este primer ejercicio nos provocó tanta polarización y tanto encono, y yo creo que eso tendría que ser motivo suficiente para sentarnos y ver pues qué fue lo que no se hizo bien, qué es lo que se puede mejorar, etcétera, si es que realmente es lo que nos interesa como democracia. Y eso tendremos que tener en este momento como una especie de ejercicio de una revisión a conciencia de qué tipo de democracia queremos, porque a mí me parece que es una incongruencia total que, por ejemplo, nos digan que somos lo suficientemente maduros, democráticamente hablando, para evaluar si queremos que continúe el mandato del presidente en funciones, pero pues no podemos consumir alcohol, pero tenemos que tener una veda electoral para o sea, pueden ir a votar el domingo, pero entonces, no pueden comprar alcohol. Exacto, como que sin echarse una me da chela. la sensación que quisieron como correr un maratón sin aprender a caminar, ¿no? En el sentido de pues quitar como todos estos lastres de nuestro sistema político electoral que evidentemente pues no nos han ayudado precisamente a madurar democráticamente. Y bueno, pues evidentemente yo creo que los resultados de alguna manera ya pues podemos imaginarnos hacia qué lado se van a inclinar por un tema de participación que no creo que alcance, digamos, no va a llegar al requisito, digamos, 40% de la lista del padrón electoral. No vamos a llegar ahí, pero sí habrá una participación, no sé, superior al menos a las 11 millones de firmas que se presentaron en su momento ante el INE para pedir la consulta de revocación de mandato. Pues mira, si fuéramos totalmente estrictos con el ejercicio de revocación de mandato y lo que está en la ley y lo que podría ocurrir, pues los mexicanos tendrían que saber que un veracruzano que se llama Sergio Gutiérrez Luna podría ser nuestro presidente en los siguientes días, ¿no? Y yo creo que eso es algo que los mexicanos en general no lo saben. ¿Por qué podría ser? Porque es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. O sea, si se revocara el mandato y el presidente se va, entra en funciones el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eso es algo que, bueno, los que estamos en esta mesa, mucha gente sabe que pues 99.99% de probabilidad no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que el presidente López Obrador pues va a ser ratificado por los pocos que voten, que no van a llegar a ser ni los 37 millones que se necesitan por ley para que sea vinculante, ni van a llegar a ser los 11 millones que se requerían para que esto empezara a existir. Yo creo que estamos ante un parche espantoso de la democracia mexicana, de nuestra era contemporánea, y que está siendo operado como un lodazal político entre todos los que lo están manejando. Como bien lo describe Lucy, yo creo que esto es algo que pues no imaginamos que habría de ocurrir como ocurrió. No surge de una
esencia auténtica de un clamor ciudadano total para que se pongan las leyes, y entonces la gente pues no está en el ánimo de ir a revocarle el mandato al presidente. Por lo tanto, esto surge más de la idea de un hombre, que es el presidente López Obrador, de decir, según él, pues vamos a tener este ejercicio para que efectivamente los mexicanos expresemos participativamente lo que pensamos, pero pues obviamente su grupo político toma todo esto como una campaña y parece que están peleando contra un fantasma, ¿no? Porque pues vamos todos los de Morena a hacer una campaña para que el presidente se quede como si los demás estuviéramos pensando. Hemos visto que promoción fuera, ¿no? En varios estados, el fin de semana sobre todo, promoción muy es una activa. pena. Lo más importante del domingo es que es domingo de Ramos, no tanto que hay que ir a votar. O sea, yo creo que estamos totalmente confundidos con lo más importante de este domingo, el domingo de Ramos. A ver. Mira, yo quiero comentar rápidamente 3 cosas. La primera, que tiene que ver con lo que dijo Carlos, lo que vimos este fin de semana, el secretario de Gobernación haciendo proselitismo. ¿Qué dice el artículo 35 de la Constitución? El Instituto Nacional Electoral promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. Todo mundo está violando la Constitución y parece ser que eso simple y sencillamente no importa. En lo segundo que quiero comentar, y permíteme leer un párrafo de un artículo mío que apareció en la prensa hace un par de semanas. Dice, leemos artículo 14 constitucional, que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, incluyendo la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada el 14 de septiembre de 2021, incluyendo al presidente de la República, que lo es desde el 1 de diciembre de 2018, antes de la promulgación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, por lo que el resultado de la consulta para la revocación de mandato presidencial, suponiendo que sea a favor de la revocación, que ya no siga, simple y sencillamente no puede ser retroactivo. Hay quien dice que por ahí en la ley, que yo ya la leí al derecho y al revés, sí, hay algunas argucias jurídicas para que esto pueda ser retroactivo. Yo ya la leí, no las encontré. No. Pero si así fuera, esas argucias serían inconstitucionales. Ahora ayúdame a entender cómo es que todos los partidos decidieron violar la Constitución. A ver, Manuel, todos. Espérame. Porque hay quien dice, es que solo el presidente quiere la consulta de revocación de mandato. Perdón, pero para que la consulta esté en la Constitución como está, se necesitaron los votos de la oposición. Claro. En Cámara de Diputados, sí, y en el Senado. Y hubo votos del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de todos los partidos políticos de oposición, para que estuviera en la Constitución primero y después, sí, para que se aprobara la consulta, para que se definiera la fecha. Sí, claro. A ver, todos estuvieron de acuerdo, está en la Constitución, pasó por todo este proceso de modificación de la Constitución, logró todas las condiciones, ahí está. Pero el hecho es que, si se entiende bien, y ojo, ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. O sea, ninguna ley, incluida la Ley Federal de Revocación de Mandato, en perjuicio de persona alguna, incluyendo ahí a López Obrador. Pero es que esto no va a ser en perjuicio de nadie, al contrario, va a ser en beneficio del presidente, que va a salir a decir, ya gané. No, pero a ver, sí. Claro, a ver, va a ser una abrumadora mayoría que votará porque el presidente concluya su... Pero a ver, aquí el tema es, ¿qué hubiera pasado si el resultado hubiera sido que no va a ser a favor de la revocación, que no se le hubiera poder aplicado? Ahora, lo segundo es, ¿por qué este afán de López Obrador por promover él mismo, no su revocación, pero la consulta para la revocación de su mandato? Este afán de volver a aparecer en una boleta. Pero es, a ver, vuelvo y déjame preguntarte. ¿Es del presidente López Obrador? El presidente no escribe la Constitución. No. A ver, esto lleva la fin. A ver, bueno, desde la campaña electoral, Manuel. Pero el presidente no escribió la Constitución, ni el artículo, ni la ley, nada de eso. Puede ser, pero ¿por qué? Ni organizó, ni va a poner Manuel, las mesas. Tú acuérdate que desde la campaña electoral, una de las promesas que hizo fue la revocación de mandato. Sí. Hay revocación de mandato. Sí. Ahora, a ver, nadie está cuestionando la legitimidad del presidente. Nada más recordemos, Fox ganó con 42.72%, Calderón con 35.88%, Peña con 38.81%, AMLO con 35.19%. 25% más del más cercano que fue Fox. A ver, nadie está cuestionando la legitimidad democrática del presidente. 53.19. Sí.
O sea, ¿por qué este afán de López Obrador de aparecer en la boleta? No sé si es afán de él. Lo digo genuinamente. A ver, ¿cómo lo ven? Bueno, yo sí creo, claro que era un compromiso de él de campaña. En ese sentido, quienes votaron por él, me imagino, dirán compromiso cumplido. Pero para que esté en la Constitución, pues se requiere más que la voluntad del presidente. Claro, claro. Y creo que, o sea, regresamos al inicio, digamos, del debate, que tiene que ver con, o sea, una cosa es la herramienta en sí, si estamos de acuerdo o no en que exista y que sí existe en otros países y en, ¿no? O sea, digamos, mecanismos distintos que tienen que ver con la evaluación del desempeño de algún funcionario. Pero más allá de eso es el uso que se le ha dado a este ejercicio en específico, que tendría que ser, bueno, el primero, y entonces pues evidentemente todas las miradas están puestas en cómo se va a operar, pero a partir del momento que efectivamente se convierte en un ejercicio que promueve el propio Estado, entonces como que pierde su sentido original, ¿no? Entonces no sabemos que no fue del todo pues algo que surgió por parte de una iniciativa ciudadana que tendría que ser ni siquiera tenemos un régimen parlamentario que sería, digamos, inherente a un régimen parlamentario, ¿no? Pues una moción de censura como ocurre en Europa. Aquí más bien fue una promesa de campaña del presidente y aunque tú bien apuntas que los demás lo votaron, la verdad es que él la defiende diario, él quiere que se haga todos los días, él está pues clamando que se le haga promoción. Entonces yo creo que aunque pues la votaron los de todos los partidos, pues yo no sé si como él dice en otros sexenios los maiciaron o no, pienso que no, pero pues por lo menos él lo planteó en su campaña y la defiende todos los días. ¿El ejercicio les gusta? Quitemos de la ecuación al presidente López Obrador. El ejercicio de revocación de mandato. A ver, yo creo que la revocación de mandato como un ejercicio de democracia directa, sí. ¿Sí? Yo sí. Realmente, sí, a ver, vamos a suponer que realmente tienes un presidente que, bueno, lo está haciendo pésimo, etcétera, etcétera, pero que cumpla, que sea una iniciativa espontánea de los ciudadanos, no aquí del presidente, y a ver, júntenme las firmas, y ya ves que a última hora llegaron 11 millones de firmas, no nada más las 3 que se necesitaban. Que las validó el INE, ¿eh? Sí. Ahí o sea, las que hayan sido... Las validó el INE, también es cierto. Ahora, a ver, retomo lo que decía Carlos. Vamos a suponer que se le revoca el mandato a López Obrador. ¿Quién queda como presidente sustituto? Pues Sergio Gutiérrez Luna, quien es el que encabeza la mesa directiva del Congreso, y morenista, ojo, morenista, y se tendrían 30 días para que el Poder Legislativo, aquí conjuntamente Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, nombrara un nuevo presidente. Ojo, muy probablemente, si se le revocara a López Obrador, seguiría Morena. ¿Creen que sea un termómetro lo que veamos el domingo de la movilización de Morena, sí, la capacidad de eso sí, parece como un ejercicio de cierre de filas de Morena, ¿no? Es lo que estamos viendo con las personas de Morena que están en el gobierno, con la gente de Morena que está hasta en los cuerpos de seguridad, cosa que viola toda ley, pues con la jefa de gobierno, pues todos están felices en la fiesta luchando contra el fantasma de que vamos a revocarle el mandato al presidente, cuando lo que quieren es decir, aquí estamos arropándole, no está solo, es lo que dice el hashtag que vemos además pues en todos lados, ¿no? En todos los espectaculares, que quién sabe quién está pagando. Pues la herramienta como tal creo que es buena siempre y cuando esté bien diseñada, y eso creo que es el mayor reto pues prácticamente del sistema electoral que tenemos, y entonces yo creo que hay muchas otras cosas que tendrían que corregirse antes de implementar algo tan ambicioso y sobre todo tan delicado para la institucionalidad y pues sí, o sea, pues la continuidad, digamos, de cualquier proyecto de gobierno en nuestro país. Entonces, yo creo que, pues, de manera reservada sí me gusta la herramienta, pero al día de hoy, como está planteada, quizás hay ajustes. Y además con todo lo que está pasando, ¿no? Porque se entrecruzan, se entrelaza el proceso electoral, la discusión de la ley, de la reforma de la industria eléctrica. Por supuesto, vaya, confluyen un montón de interés y estamos ya encarrilados en esta ruta hacia 2024. Así que todo eso impacta, todo eso influye. ¿Va a ser o no un ejercicio que el presidente saldrá a presumir al otro día, el lunes siguiente? Pues mira, yo creo que depende de los resultados, ¿no? Porque si realmente hay muy poca afluencia. ¿Cuánto es muy poca? Pues hombre, que no llegue ni siquiera
a los 11 millones de... O sea, menos de 11 millones, yo creo que difícilmente presumible. Sí, porque no, Más de 11 no millones. podrías presumir un músculo político, sí, con menos de 11 millones. ¿Coincide? ¿no? Sí, yo coincido. Yo creo que es un parche mal puesto, como dije. Yo creo que lo más importante efectivamente es el domingo de Ramos y yo creo que la gente va a estar ahí viendo el fútbol y esto es algo que va a Ya pasar sabemos lo que va a hacer Carlos el inconsecuentemente en la democracia del país, ¿no? Va a servir para muy poco. Sí. En la iglesia bendiciendo las Veremos palmas. tus TikTok del domingo de Ramos, Bueno. ahora que Carlos Mota ha dejado el gasné y se ha puesto corbata. Querido Carlos, gracias. Gracias, Lucy. buenas noches. Gracias, Arturo. Gracias, Hasta mañana, Manuel, buenas Lucy, noches. Carlos, muy buenas esa es la noches. de- Esa es la Gracias. nota. Esa es la de- Exacto.